Imagina hacer todo lo posible por sobrevivir, y aún así morir. Eso le pasó a Lin Ye. Nació como hijo ilegítimo en una familia poderosa, sin derecho a herencia. Para evitar conflictos, decidió convertirse en un dandy, alguien inútil, para que sus propios hermanos lo ignoraran. Nunca luchó, nunca compitió, nunca amenazó a nadie, y aún así, lo mataron. Justo antes de morir, activó un misterioso casco. Espero que disfrutes tu nueva vida. Fue lo último que escuchó, y en el siguiente instante, todo se volvió negro. Cuando despertó, ya no estaba en su mundo. Había transmigrado dentro del juego que más conocía, el Gran Jianyu, pero no como un héroe, sino como el futuro jefe final. El líder del culto Kunlun, Chu Xiu. Esta vez, Lin Ye lo entendió. Ser débil no lo salvó, ser discreto no lo salvó, así que ya no se contendrá, reescribirá su destino, aplastará a sus enemigos, y tomará todo lo que desee, porque en este mundo, solo el poder decide quién vive, y esta vez, él será quien domine. Así comienza, líder del culto demoníaco. Lin Ye abrió los ojos de golpe, el traqueteo constante de un carruaje sacudía su cuerpo mientras se llevaba las manos a la cabeza, aún aturdido. Quien intentó matarme, su voz era baja, confusa. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Pero nada tenía sentido. Hace apenas 10 minutos, estaba brindando con sus amigos. Risas, copas chocando, el ambiente relajado de siempre. Uno de ellos, Wang, mencionó entre bromas, que él últimamente estaba obsesionado con el gran mundo marcial. Él simplemente sonrió. Ya saben que soy un fanático de las artes marciales, dijo con confianza. Es raro encontrar un juego de artes marciales tan inmersivo y épico que valga la pena, aunque las actualizaciones son demasiado lentas. Ya terminé todas las tramas disponibles. Sus amigos intercambiaron miradas antes de soltar una carcajada. Como era de esperarse del joven amo Lin, dijo Wang levantando el pulgar. Completar la segunda versión debería tomarle a alguien normal más de 1000 horas. Da miedo, añadió Chen. Eres un experto de nivel soberano. Wang intervino rápidamente. No te impacientes, joven amo Lin, ¿no viste el anuncio? La tercera versión sale el próximo mes. Y con ella, el casco holográfico. Dicen que ese casco ni siquiera parece tecnología de esta era. Permite entrar completamente a un mundo virtual. Solo el derecho a la preventa se está subastando por 20 millones. Esos son los gastos de medio año para mí, murmuró Chen, incrédulo. Ni soñando podré probarlo el primer día. Entonces, Lin Ye tronó los dedos. Una sirvienta apareció de inmediato a su lado con el casco. ¿Es este del que hablan? Preguntó con total naturalidad. Sus amigos se quedaron congelados. Espera, ese no es el casco que aún ni siquiera ha salido a la venta. Lin Ye se apoyó levemente en su asiento mientras tomaba una copa de vino, como era de esperar de la familia Lin. Habló Wang. Al ser los más ricos del sur, sus recursos están a otro nivel comparados con nuestras familias. Chen no pudo evitar hablar con franqueza. Si algún día reencarno, ojalá sea en tu familia. Lin Ye soltó un pequeño suspiro. Tienes razón, pero solo a medias. Se recostó ligeramente en su asiento. Mis hermanos mayores están tan ocupados con los negocios de la familia que ni siquiera tienen tiempo para disfrutar la vida. Sus palabras sonaban despreocupadas, pero en el fondo, había algo más. La verdad, solo podía permitirse ese estilo de vida porque era el hijo ilegítimo más joven, sin derecho a heredar, sin derecho a competir, sin derecho a nada. Por eso había elegido ese camino. Ser un vago y un bueno para nada. Ya basta de charla, dijo de repente. Voy a conectarme y les mostraré el último libro secreto que conseguí. Tomó el casco y se lo colocó, y entonces escuchó una voz. Querido hermano menor, tu existencia sigue siendo un riesgo, así que espero que puedas divertirte en el otro mundo. Sus amigos seguían riendo. Wow, ese efecto de luz es increíble, comentó Wang, pero en el siguiente instante, su cabeza explotó. Lin Ye volvió al presente. Dentro del carruaje, su respiración era pesada mientras se cubría el rostro con la mano. Como pensaba, murmuró con voz grave. He reencarnado en otro mundo, pero había algo que no encajaba. En su vida anterior, se había esforzado demasiado por parecer completamente inútil. Entonces, ¿por qué? ¿Aún así sus hermanos quisieron matarlo? Una duda peligrosa cruzó su mente. Fue un error no haber luchado desde el principio. En ese instante, un dolor agudo atravesó su cabeza, recuerdos que no eran suyos, imágenes comenzaron a fluir, una nueva vida, un nuevo nombre, Chu Xiu. Ahora entendía. En esta vida, era el hijo ilegítimo de la familia Chu, ubicada en la prefectura de Tongzhou, en el condado Wei, dentro del estado Yan. De los 4 hijos de la familia, él era el segundo, pero su madre solo había sido una concubina, y murió al darlo a luz.
Desde ese momento, su destino quedó sellado. Nadie lo tomaba en serio en la familia. El dueño original de su nuevo cuerpo era débil y cobarde, y peor aún, imprudente. Desde muy joven, se había alineado con su hermano mayor, Chukai, apoyándolo en la lucha por la sucesión, una decisión fatal, porque con eso, enfureció a su tercer hermano, otro legítimo contendiente al poder. Este le tendió una trampa, y lo desterraron a administrar las minas de la montaña del sur. El castigo original era de 3 años, pero algo cambió. La familia Chu estaba a punto de elegir a su sucesor, y aunque fuera un hijo ilegítimo, tenía derecho a participar. Por eso fue llamado de regreso antes de tiempo, y ahora estaba en camino a la residencia familiar. Dentro del carruaje, Lin Ye, ahora Chu Xiu, bajó la mirada. En su mano sostenía un sable. El metal reflejaba su rostro, pero había algo más. Ese nombre, Chu Xiu, le resultaba demasiado familiar. Frunció el ceño. Donde lo había escuchado, entonces, soltó el arma, aturdido. Lo recordó. Antes de reencarnar, recordó que en la tercera fase de la historia del gran mundo marcial, había un personaje central, el enemigo final, el villano definitivo, el señor demonio. Chu Xiu, ese mismo Chu Xiu, había nacido en la familia Chu, pero tras sufrir traiciones, humillaciones y conflictos internos, su personalidad cambió drásticamente y terminó cayendo en la senda del mal. Según la intro, Chu Xiu reconstruyó el antiguo culto demoníaco Kunlun de hace 1000 años, y lideró a los 4 venerables demonios para someter a todo el mundo marcial bajo su tiranía. De vuelta al presente, Chu Xiu, antes Lin Ye, soltó una leve risa baja. ¿Debería reír o llorar?, se preguntó. Sus dedos se tensaron alrededor del sable. Estoy destinado a convertirme en alguien que sacudirá el mundo marcial, pero también en el villano final. En todos los juegos los jefes finales solo existen para una cosa: ser derrotados. Bajó la mirada nuevamente, observando su reflejo en el sable, destinado al fracaso. De verdad, dejó escapar una pequeña risita. En mi vida anterior no peleé por nada y terminé muerto como un perro. Si el cielo me dio otra oportunidad, entonces no volveré a ser débil. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. Pelearé, arrebataré, y tomaré todo lo que necesite. Es mejor que yo acabe con ellos, antes de que ellos intenten acabar conmigo. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. En ese instante, el carruaje se detuvo ligeramente. La cortina se abrió y una joven entró. «Joven amo, ¿se encuentra bien?», preguntó. Chu Xiu entrecerró los ojos al ver a la joven. La reconoció de inmediato. Yue, según los recuerdos del dueño original de su nuevo cuerpo, era una espía enviada por la madre de su tercer hermano. Y lo más irónico es que su yo anterior jamás lo notó. Al contrario, la había consentido. Durante su tiempo en las minas, Yue no solo usó su nombre para abusar de su autoridad, arruinó su reputación, pero eso no era lo peor. En secreto, había torturado a los mineros provocando resentimiento, empujándolos poco a poco hacia una revuelta, todo con un único objetivo: llevarlo a la muerte. Chu Xiu solo sonrió. «No es nada», dijo con suavidad. «Solo se me cayó el sable». Yue lo miró con extrañeza. Algo en su sonrisa le daba escalofríos. «Joven amo», continuó, «el camino oficial está en malas condiciones por las lluvias recientes. ¿Qué tal si tomamos el atajo por el pueblo Yubao? Es más corto». Chu Xiu repitió lentamente. «El atajo por Yubao. He oído que ese camino cruza los bosques desolados de la montaña Sangman, y que es fácil encontrarse con bandidos». Yue reaccionó rápido. «Son solo rumores, joven amo», respondió con naturalidad. «Muchas caravanas pasan por allí hacia la prefectura de Tongzhou». Se acercó un poco más. «Estoy muy cansada por el viaje», le mostró el sudor de forma coqueta. «Solo quiero llegar pronto a la residencia, tomar un baño, y poder servirle mejor». Por un segundo ella sintió algo. Levantó la mirada, y lo vio sonriendo, pero no de forma normal. Sin embargo, en lugar de hacer lo que ella esperaba, él simplemente extendió la mano y le apretó la mejilla. Yue se tensó. Su mente quedó en blanco. ¿Qué está pasando? Este hombre frente a mí se siente completamente distinto, como si fuera otra persona. «Joven amo, me duele un poco», comentó. Chu Xiu soltó su rostro y entonces sonrió. Pero esta vez, como el mismo joven despreocupado de siempre. «Está bien», habló con ligereza. «Tomemos el camino que tú sugieres. Puedes encargarte de las instrucciones». Como siempre, ella asintió. «Sí, joven amo», pero en su interior, su mente no estaba tranquila. «Pensé que había descubierto algo», frunció levemente el ceño. Por otro lado, Chu Xiu permanecía en silencio. Si insistía tanto en ese camino, era obvio. Había algo oculto detrás de esa decisión, pero aún así,
decidió ir, porque en ese lugar lo esperaba algo mucho más importante, una oportunidad única. Su mayor ventaja en esta nueva vida no era su identidad como el futuro señor demonio, era algo mucho más valioso. Conocía de memoria toda la trama del juego, según el tiempo actual. Apenas estaban en el inicio de la primera versión. Faltaban más de 20 años para que comenzara la tercera expansión, 20 años de historia que solo él conocía. Si no recordaba mal, en este preciso momento, en el pueblo Yubao había una gran fortuna esperándolo. Un tiempo después, el carruaje se detuvo. Habían llegado. Yue miró alrededor con cierto desdén. Este lugar no se compara en nada con la prefectura. ¿Qué podría tener de interesante? Chuxiu no respondió, ni siquiera la miró. Su atención estaba fija en una tienda frente a él, la tienda de los cofres secretos. Según la historia, los cofres secretos eran una gran maravilla del mundo de artes marciales. Se decía que hace 10.000 años, el mundo sufrió un gran cataclismo que eliminó sectas enteras. Pero en medio del caos, un gran maestro de formaciones creó algo extraordinario, las cajas secretas, objetos capaces de proteger tesoros y manuales sagrados. Así se evitó que el legado de la secta se perdiera para siempre con la destrucción de sus templos. Las cajas variaban en todo, forma, tamaño, material. Pero había una regla clara, cuanto mejor era el material, más poderosa era la formación, y por lo general, era más valioso lo que contenía en su interior. Tras el cataclismo, miles de estas cajas quedaron esparcidas por el mundo. Con el método de creación perdido, una vez que se abrieran quedaban inútiles. Eso significaba que cada caja existente era única. Básicamente eran como cajas sorpresa de edición limitada. Un sistema que volvió locos a innumerables cultivadores. Pero claro, no todo era fortuna. Muchas veces dentro no había nada valioso. Al igual que una apuesta, todo dependía de la suerte. Chuxiu entró a la tienda junto a Yue. Tendero, ¿es usted el único del pueblo que vende las cajas secretas? ¿Por qué el negocio está tan desolado?, preguntó. El tendero, que se encontraba de espaldas arreglando unos estantes, respondió con tranquilidad. Aunque las cajas que tengo sean mediocres, cada una cuesta 10 tales de plata. Los que vienen a este pueblo son escoltas muertos de hambre que no ganan eso. ¿Cuántos crees que se atreverán a jugarse la vida por pura suerte? Le dedicó una mirada. Al ver su apariencia, inmediatamente cambió su forma de tratarlo. Esos pobres no pueden pagarlo, comentó, pero un joven maestro como usted, seguro que sí. Todas las cajas que poseo fueron halladas en las ruinas de las montañas del sur, el precio es justo y razonable. Chuxiu observó las cajas secretas en completo silencio. Acababa de llegar a este mundo, y lo único que tenía claro era una cosa: necesitaba una técnica poderosa. Aunque su familia era considerada importante, la realidad para él era otra muy distinta. Desde pequeño, su yo anterior había sido ignorado, sin acceso a recursos ni enseñanzas. Ni siquiera había podido iniciarse correctamente en el cultivo. Como resultado, seguía atrapado en el nivel más bajo, el reino del refinamiento corporal. En el camino del guerrero, todo comenzaba ahí: 3 etapas para fortalecer el cuerpo, templar huesos, endurecer la piel, hasta alcanzar una fuerza sobrehumana, pero no era nada especial. De hecho, el 99% de los cultivadores de este mundo estaban en ese nivel. Bastaba con practicar técnicas externas rudimentarias. Por encima, estaban los verdaderos expertos, el reino de condensación de sangre, y más allá, el reino innato. Ahí comenzaba la verdadera diferencia. Chuxiu entrecerró los ojos. Recordaba algo importante. En este mismo periodo, alguien, un simple sirviente sin talento, había encontrado por casualidad una técnica suprema en este pueblo. Gracias a eso, fundó su propia secta, y terminó convirtiéndose en un gran maestro. Ese era el tipo de oportunidad que él necesitaba, pero al mirar las cajas frente a él, frunció ligeramente el ceño. Aquellas cosas parecían baratijas de baja calidad. ¿De verdad podía salir algo valioso de ahí?, se preguntó. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Tendero, 2 cajas secretas. Una voz interrumpió el silencio. El comerciante levantó la mirada y sonrió levemente. Li Jing, ¿vienes otra vez? Era evidente que conocía bien al joven. No es fácil ganar dinero siendo sirviente de la familia Li en Tongzhou, comentó. Para alguien en tu posición, gastar en estas cosas es prácticamente tirar el dinero. Deberías dejar de malgastarlo, dijo con un tono serio. No te conviene, el tercer joven maestro de la familia Li te aprecia. Gracias a eso, pasaste de la cocina a la caravana, y ahora tienes una pequeña oportunidad de ascender.
si logras ahorrar ese dinero para llevarte bien con tus superiores. Algún día podrás subir, Li Jing respondió con calma, aunque sea un supervisor, seguiré siendo un criado de los Li. Pero si llego a encontrar una técnica divina, entonces mi destino cambiará por completo. El tendero soltó una risa seca. Eres un caso perdido. Negó con la cabeza mientras tomaba el dinero. Las técnicas divinas no caen del cielo así como así. Aún así, se dio la vuelta, y tras unos segundos, sacó 2 cajas secretas, y las colocó sobre el mostrador. Pero justo cuando Li Jing estaba a punto de tomar las cajas, una mano lo detuvo. Chu Xiu, me llevaré todos los cofres. Su voz fue tranquila, pero firme. Li Jing se quedó congelado por un instante. Mientras tanto, en la mente de Chu Xiu todo encajaba. Este tipo es un simple sirviente de la familia Li. Entonces debe ser el guerrero que encontró una técnica suprema en este pueblo y se convirtió en un tirano. Eso solo podía significar una cosa. Una de esas cajas escondía esa oportunidad, y lo más probable es que estuviera justo frente a él. Li Jing lo miró con desprecio. Joven maestro, yo las pedí primero. El ambiente se tensó. Chu Xiu lo miró de forma fría. Las quiero todas, habló sin rodeos. ¿Tienes algún problema? Li Jing frunció el ceño. ¿Crees que puedes pisotearme solo porque soy un sirviente? Pertenezco a la familia Li, una de las 3 grandes de Tongzhou. Chu Xiu sonrió. Era una sonrisa cargada de burla. Hace un momento dijiste que no querías ser un sirviente toda tu vida, y ahora usas ese mismo estatus para intimidar. Dio un paso al frente. Un simple criado. ¿Pretende presionarme usando el nombre de su amo? ¡Qué patético! Sus subordinados comenzaron a desenfundar sus armas. Li Jing reaccionó de inmediato. Esperen, dio un paso atrás, cayendo al suelo, con el corazón acelerado. Todos estaban en el reino del refinamiento corporal, pero él estaba solo. Y ellos, eran varios. No tenía ninguna oportunidad. Chu Xiu lo observó con indiferencia. En su mente, ya lo había entendido todo. Con ese carácter, no era de extrañar que se convirtiera en un villano despiadado. Pero esta vez, no iba a tener esa oportunidad. Llévense todo, ordenó con frialdad. Sus hombres obedecieron sin dudar. Mientras tanto, Li Jing apretó los puños. Su mirada temblaba entre rabia y humillación. Pero había algo más, un dolor extraño en el pecho, como si le hubieran arrebatado algo que le pertenecía. Algo extremadamente importante. Desgraciado, murmuró. Esto no se va a quedar así. Más tarde, en su residencia, Chu Xiu colocó una gota de sangre sobre uno de los objetos que había encontrado dentro de las cajas. El material reaccionó de inmediato. Una luz tenue comenzó a brillar, y entonces, la caja se abrió por sí sola. Dentro había una placa de jade, pero no era un objeto común. La placa se elevó lentamente en el aire, flotando frente a él, y en el instante en que su conciencia la tocó, una avalancha de información inundó su mente. Era un manual secreto taoísta, la técnica del origen innato de 4º grado, capaz de cultivar directamente el ki innato, rechazar 100 enfermedades, equilibrar la energía y nutrir las raíces hasta volver el flujo de energía incesante. Ahora lo entendía todo. En la historia original, Li Jing había conseguido esto, y gracias a ello, avanzó a una velocidad monstruosa. En este mundo, las técnicas se dividían en 9 grados, del primero al 9º. Los 3 primeros eran comunes, apenas servían como base para pequeñas sectas. Pero a partir del 4º grado, todo cambiaba. Las técnicas de rango medio del 4º grado al 6º eran consideradas tesoros del mundo marcial. Con una sola, podías fundar tu propia secta, y en cuanto a los 3 grados superiores, estaban en manos de las sectas más poderosas. Eran extremadamente raros y valiosos. Por encima del 9º grado, existían niveles aún más aterradores, legendario y divino, pero eso estaba fuera de su alcance. Por ahora, apretó ligeramente la placa de jade, aunque no podía aspirar a lo más alto todavía. Esta técnica era perfecta para él, podía purificar su cuerpo, reconstruir sus raíces, y lo más importante, no tenía restricción de edad. Con esto, tendría por fin una base real para sobrevivir dentro de su propia familia. Aún quedaban varias cajas sin abrir. Sus ojos brillaron levemente. Veamos, si el destino tiene algo más preparado para mí. Mientras tanto, en otro lugar, Li Jing se encontró con el 7º joven maestro de la familia Li, Li Tong, el líder de la caravana, y una figura con algo de peso dentro de su familia. Li Jing dijo con una sonrisa: ven, siéntate. Le hizo un gesto para acompañarlo. Bebamos un poco. Le pediré al tendero que te traiga una chica para que te acompañe. Pero Li Jing no estaba de humor. Se inclinó levemente. 7º señor. Su voz era tensa. Hace un momento fui humillado en el pueblo. Alguien me arrebató lo que había comprado. Y no solo eso, ni siquiera mostró respeto por la familia Li.
Li Tong dejó su copa lentamente. ¿Oh? ¿Quién se atreve a tocar a un hombre de mi familia? Dime, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Li Jing no ocultó nada, contó toda la historia, desde el momento en que compró las cajas, hasta cómo Chu Xiu se las arrebató sin darle opción. Cuando terminó, Li Tong se acarició el bigote lentamente, su expresión era tranquila, casi divertida. No te preocupes, dijo mientras levantaba un dedo. Incluso si eres un sirviente de la familia Li, ninguna familia de pacotilla tiene derecho a tocarte. Enviaré a alguien a investigar quién fue ese arrogante. Li Jing bajó la cabeza. Gracias, séptimo señor. Media hora después, un hombre regresó apresurado. Séptimo joven amo, ya lo investigué. La otra parte pertenece a la familia Chu. Li Tong llevó una mano a su cabeza. Pensativo, vaya, miró de reojo a Li Jing. Te has metido en algo un poco complicado. Debes recordar algo. De las tres grandes familias de Tongzhou, la familia Zhen está en primer lugar, la familia Chu en segundo, y la familia Li es la última y más débil. Ni siquiera el tercer joven maestro en persona podría ayudarte en esto. Será mejor que no busques más problemas. Li Jing apretó los dientes. Entiendo, respondió con dificultad, pero Li Tong no parecía satisfecho. Algo le llamaba la atención. Es curioso, frunció ligeramente el ceño. ¿Qué hace un joven maestro de la familia Chu en un lugar tan miserable como este? Giró la mirada hacia su subordinado. ¿Cuál de todos es? El segundo joven maestro, Chu Xiu, respondió el hombre. Li Tong soltó una leve risa. Entonces no hay problema. Li Jing se tensó. Séptimo señor, ¿no sigue siendo un miembro de la familia Chu? ¿Podemos permitirnos provocarlo? Li Tong habló con tranquilidad. Si fuera cualquier otro, tendrías razón. Pero Chu Xiu es la excepción, en su familia nadie lo respeta, es un cobarde que evita los conflictos, y su estatus es incluso inferior al de un sirviente, no hay de qué preocuparse. Li Jing, vamos, conozcamos a ese inútil del segundo joven maestro de los Chu. Después de todo, no todos los días aparece algo interesante en este lugar aburrido. Li Jing frunció el ceño, algo no encajaba, inútil. Eso era lo que Li Tong decía de Chu Xiu, pero lo que él había visto era completamente distinto. Él era dominante y cruel. ¿Realmente era la misma persona? La duda comenzó a crecer en su mente. Mientras tanto, en una posada, Chu Xiu entrenaba sin descanso. Su respiración era estable, sus movimientos precisos. Había obtenido otra sorpresa inesperada dentro de las cajas, la técnica del sable dragón verde en la manga. El sable permanecía oculto, y su intención era como un dragón emergiendo del mar. Una técnica de segundo grado que no esperaba encontrar en las cajas secretas. Era simple de aprender, y su esencia residía en el único y devastador tajo en el momento en el que el dragón salía a la superficie. Una técnica fácil de aprender en el inicio, pero difícil de perfeccionar. Chu Xiu detuvo su movimiento. De pronto, una voz estalló desde el exterior. Chu Xiu, ¿cómo te atreves a robarle a la familia Li? Y ni siquiera dar la cara, era Li Tong. Había llegado, acompañado de varios hombres. ¿Vas a seguir escondido? Lo provocó con una sonrisa fría. Li Jing dio un paso al frente. Séptimo señor. Ese es él. Li Tong asintió, luego elevó la voz. Chu Xiu. Su tono se volvió autoritario. Has sido demasiado arrogante. Te atreviste a robarle a alguien de mi familia. Entrega ahora mismo todas las cajas secretas y pide disculpas, de lo contrario, sufrirás las consecuencias. Chu Xiu bajó las escaleras con una sonrisa en el rostro, miró al grupo frente a él y habló con total calma. ¿Y qué pasará si no las entrego? Uno de los subordinados de Li Tong dio un paso al frente. Insolente, el séptimo señor te está dando una oportunidad para salvar tu dignidad. Entrega las cosas y discúlpate, o con la poca gente que tienes, ni siquiera sueñes con salir vivo de este pueblo. Chu Xiu esbozó una leve sonrisa. ¿De verdad crees que no podría salir de este pueblo? En el siguiente instante, su brazo se movió, y entonces, la técnica del dragón verde en la manga se desató. Un destello atravesó el aire, como un dragón emergiendo del océano. Li Jing y Li Tong quedaron completamente congelados. El subordinado de Li Tong ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se quedó rígido y cayó sin vida. El silencio fue absoluto. Chu Xiu permaneció de pie, con una mirada siniestra. Lo que más odio es que me amenacen. Sus ojos recorrieron al grupo. Entonces, ¿quién sigue? Oculta en la distancia, Yue observaba la escena. ¿De verdad mató a alguien? Se preguntó. No podía creerlo. Li Tong tragó saliva.
por primera vez. Sintió miedo. ¿Tú, cómo te atreves? Antes de terminar, Chu Xiu dio un paso al frente, Li Tong retrocedió instintivamente, y al siguiente instante, Chu Xiu ya estaba frente a él, una daga apareció en su mano, y quedó apoyada en el cuello de Li Tong. ¿De verdad creíste que alguien como tú podía venir a buscarme problemas? Sus ojos eran como hielo. No tienes ni el más mínimo sentido común. Li Tong se quedó paralizado. No se atrevía a moverse. Chu Xiu continuó, aunque no sea apreciado por mi familia, la presión de la hoja aumentó ligeramente, sigo siendo el segundo joven amo de la familia Chu. De donde sacaste la confianza para provocarme, incluso si te mato aquí mismo, mi familia solo me daría un castigo leve. En la mente de Li Tong, todo explotó. Tiene razón. Era el hijo de Chu Song-wan. Golpearlo era como abofetear a toda su familia. De repente, Chu Xiu retiró la daga y la giró con el mango hacia Li Tong. Tómala, le ordenó. Li Tong parpadeó, confundido. ¿Qué? Chu Xiu lo miró fijamente. Que la tomes. Su voz no admitía rechazo. Li Tong obedeció, temblando. Chu Xiu habló con firmeza. Hace un momento querías buscarme problemas. Ahora, te doy la oportunidad de matarme. Todos los presentes se quedaron atónitos. Chu Xiu tomó la muñeca de Li Tong y acercó la hoja a su propio cuello. Li Tong comenzó a temblar violentamente. Su mente colapsaba. Sus manos perdieron fuerza, y el arma cayó al suelo con un sonido seco. No me atrevo. Su voz era débil. Me equivoqué. Chu Xiu lo miró desde arriba, y sin previo aviso, empezó a abofetearlo. Te di la oportunidad. Su voz era fría, y no eres capaz de hacer nada incluso con arma en mano. Entonces dime, ¿quién te dio el valor para venir a buscarme problemas? Llévate el cadáver. Ordenó finalmente, y desaparece de mi vista. No hubo réplica. Unos pasos detrás, Yue seguía observando. Sus ojos estaban llenos de dudas. ¿Realmente es el mismo Chu Xiu de antes? No podía reconocerlo. Li Tong y los demás se retiraron. Mientras se alejaban, Li Jing quería decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Li Tong le dio una bofetada. Todo esto es por tu culpa, mira en qué problema nos metiste. Ya verás, aunque el tercer joven maestro te proteja, te haré pagar por esto. La noche cayó. En la residencia temporal de Chu Xiu, un sirviente llamó a la puerta. Segundo joven amo, entró con respeto. ¿Me llamó? ¿Hay alguna orden para mí? Chu Xiu levantó la mirada, y lo reconoció de inmediato. Gao Bei había llegado a la familia a los 10 años, y siempre había hecho trabajos pasando completamente desapercibido. Su talento era común, le había tomado casi 10 años alcanzar el reino del refinamiento corporal, pero era alguien honesto. Chu Xiu habló con calma, me acusaron falsamente y me desterraron a la mina de la montaña del sur. Y a ti te asignaron conmigo, ¿tienes algún problema con eso? Gao Bei negó de inmediato. Este sirviente nunca pensó en eso. Poder servirle, ya es suficiente para mí. Chu Xiu guardó silencio por un momento. Luego habló. Llevas más de 10 años en la familia trabajando sin descanso. Y aún así, sigues siendo un simple sirviente que recibe 2 tales de plata al mes, mientras otros que empezaron contigo, ya son encargados. O incluso gerentes. Dime, ¿no estás resentido? Gao Bei dudó un instante. Luego negó. Este sirviente es lento para hablar, y no muy inteligente. Me conformo con lo que tengo. Chu Xiu lo observó fijamente. No, negó con la cabeza lentamente. No está satisfecho. Incluso un perro callejero si lo alimentas con carne durante un año, jamás querrá volver a comer sobras. Si eso pasa con los animales, ¿qué crees que pasa con los humanos? Puso una mano sobre su hombro. Has estado a mi lado durante mucho tiempo. Hemos compartido pérdidas y momentos de gloria. Deberías entenderlo. Gao Bei respiró hondo. Sí, joven amo, lo entiendo. Chu Xiu lo interrumpió. No entiendes nada. Lo que uno quiere, se arrebata. Incluso si hay que apostar la vida. Sus palabras eran pesadas. Personas como nosotros, que no somos favorecidos por el cielo, solo tenemos una opción, arriesgarlo todo. Antes, ni siquiera tenías la oportunidad de arriesgarte, pero ahora, te daré esa oportunidad. Sacó un sobre, ve a la montaña Sandman, busca al líder de los bandidos, y entrégale esto, ordenó. Si completas la tarea, recibirás 100 lian de plata, y desde ese momento, serás mi hombre de confianza. Gao Bei lo pensó detenidamente. Si esto hubiera pasado antes, habría rechazado sin dudar. Pero ahora, el joven frente a él ya no era el mismo. Había cambiado. Quizás, esta era su única oportunidad. Respiró hondo. Lo haré. Levantó la mirada. Chu Xiu asintió. Bien, le entregó el sobre. Ve de inmediato. Y recuerda, nada puede salir mal. Gao Bei se marchó, sin mirar atrás. Y en ese momento, una sonrisa siniestra apareció en el rostro de Chu Xiu, ya que Yue se había atrevido a conspirar contra él.
Entonces no podía culparlo por ser despiadado. Al amanecer, la caravana partió. El sonido del carruaje rompía la calma del camino. Dentro, Yue miró a Chuxiu con curiosidad. Joven maestro, ¿dónde está Gao Bei? Chuxiu respondió de forma despreocupada. Se adelantó a la prefectura de Tongzhou para avisar de nuestra llegada. Yue asintió, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. No, pensó en silencio. Jamás llegarás a la prefectura. Chuxiu la miró con una sonrisa siniestra. ¿Crees que nos toparemos con bandidos? Yue fingió sobresaltarse. Joven amo, no digas eso. Trae mala suerte. Además, eres uno de los herederos de la familia Chu. ¿Quién se atrevería a tocarte? No se sabe, respondió Chuxiu. El clima cambia en un instante, y la fortuna de las personas también. A las calamidades se les puede esquivar, pero no al corazón humano. Yue soltó una carcajada. Deja de bromear, dijo entre risas. Justo cuando un grito resonó en el camino. Deténganse, Chuxiu corrió ligeramente la cortina, y sus labios se curvaron. Mira bien, aquí viene la calamidad de la que hablaba. Un grupo de hombres bloqueaba el camino. Entre ellos, un hombre dio un paso adelante. Baja de una vez, ordenó. Él era el líder de los bandidos, Lian Laosan. Chuxiu descendió del carruaje con calma. Valientes señores. Hizo un leve gesto con la mano. Si lo que buscan es dinero, tengo unos miles de tales de plata. Pueden llevárselos. No somos una caravana comercial, así que no llevamos nada valioso. Lian sonrió. Miles de tales no son poca cosa, pero es una lástima. Tu vida vale mucho más que eso. Dime, ¿cómo quieres morir? Chuxiu giró ligeramente la cabeza. Miró de reojo hacia el carruaje, hacia Yue, y luego volvió a sonreír. Todo tiene un precio. Si alguien puede comprar mi vida, entonces yo también puedo pagar para recuperarla. Ya conoces mi identidad. Si te apartas ahora, en el futuro podrás pedir lo que quieras. Lian soltó una carcajada. Había escuchado que el segundo joven maestro de la familia Chu era un inútil, pero parece que tienes agallas. Su expresión cambió. Lástima, soy un hombre de palabra, y hoy, vas a morir. Dentro del carruaje, Yue sonreía satisfecha. Fue la decisión correcta encargar esto a Lian. Sus ojos brillaron con malicia. Con esto, Chuxiu no tiene escapatoria. Afuera, Chuxiu dio un paso al frente. Si no puedo comprar mi vida, su mirada se volvió helada. Entonces, compraré las suyas. Cargó directamente hacia él. Lian lo miró con sorpresa. Chico, estás buscando la muerte, comentó. Pero Chuxiu no se detuvo. Un tajo descendió directo hacia él, y en ese instante, los ojos de Chuxiu cambiaron. Analizó la situación. Él no tenía rastro de energía interna, solo dependía de su fuerza bruta. Sus movimientos eran toscos, sus técnicas rudimentarias, pero aún así, eran peligrosas. Con su nivel actual, solo necesitaba aguantar hasta encontrar la oportunidad. El sable descendió con fuerza. Chuxiu golpeó la hoja en el momento exacto, desviando el ataque por un margen mínimo. Lian se sorprendió. ¿Lo esquivó? Frunció el ceño. ¿Cómo es que un chico mimado como este lo logró? Volvió a atacar. Más rápido, más violento, pero otra vez, falló. Chuxiu bajó su centro de gravedad. Su cuerpo se movía con precisión milimétrica. Esquivó, volvió a esquivar, y otra vez, como si pudiera ver los ataques antes de que ocurrieran. Los bandidos comenzaron a reír. Miren eso, nuestro jefe está jugando con él. Un inútil siempre será un inútil. Pero Lian no se reía. Su expresión se volvió cada vez más seria. Algo no está bien, pensó. El joven frente a él parecía acorralado, pero siempre lograba esquivar. ¿Cómo? Si ni siquiera puedo atrapar a un inútil, entonces soy peor que uno. Su frustración creció. Desgraciado, gritó con furia. Deja de huir. Si tienes valor, enfréntame de una vez. Chuxiu levantó la mirada. En ese instante, lo notó, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Es mi oportunidad. En el siguiente segundo, el dragón verde en la manga emergió. Lian apenas reaccionó, un corte apareció en su rostro. Antes de que pudiera procesarlo, recibió uno más profundo en el pecho. Él retrocedió. Sus subordinados se alarmaron. Jefe, ¿está bien? Lian tocó su herida. ¿Cómo es posible?, se preguntó. Si no se hubiera movido en ese instante, ese corte lo habría matado directamente. Chuxiu reflexionó. En su mente solo había una cosa. Qué lástima, aún no domino bien la técnica. De lo contrario, ese tipo no debería haber esquivado ese corte. Lian levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de rabia. Ataquen todos juntos, ordenó. Acaben con él. Los bandidos cargaron al mismo tiempo, pero justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, una voz resonó. ¿Quién dijo que podían matar a alguien sin preguntarme? Todos se detuvieron. Un hombre apareció. Escuché que aquí había un buen negocio. Sonrió ligeramente, y parece que no me equivoqué. Miró a todos. ¿Les importa si participo?, preguntó. El ambiente cambió por completo.
había llegado otro bandido, Ma Kuo. Desde el carruaje, Yue frunció ligeramente el ceño. Otro grupo de bandidos. ¿Será que la segunda señora envió más gente?, se preguntó. Afuera, los dos grupos estaban por enfrentarse. El ambiente era denso. Chu Xiu observaba en silencio. «¿Este es el que mandé a llamar?», se preguntó. Lian apretó los dientes y miró a Ma Kuo con furia. «Este es mi territorio. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?». Ma Kuo sonrió. «¿Qué voy a hacer?». «Por supuesto que hacerte pedazos. Ya me robaste 1 o 2 negocios antes». Sus ojos se volvieron fríos. «Hoy, te enviaré a ver al rey del más allá». Sin previo aviso, desenvainó. Lian intentó bloquear, pero su arma salió volando, girando por el aire. Sus ojos se abrieron. «Esto no está bien», pensó. Un hombre sabio no lucha batallas perdidas. Pero era tarde. Ma Kuo ya estaba frente a él, demasiado tarde. Gritó con una sonrisa. Su espada descendió y en un solo movimiento, lo destrozó. «Acaben con el resto», ordenó. Sus hombres avanzaron sin dudar. Chu Xiu observaba todo con atención. Sus ojos analizaban cada detalle. Este hombre es completamente diferente. No era como Lian. Él era un verdadero cultivador con herencia legítima. Dio un paso al frente. «Gracias. Me has ahorrado problemas». Ma Kuo giró la cabeza. «Ah, ¿sí?». Sus ojos brillaron con interés. «¿No tienes miedo de que te traicione después del trato?». De pronto, una voz interrumpió la conversación. «Joven amo». Gao Bella pareció un poco agitado. «Por suerte llegamos a tiempo», se inclinó levemente. «Este es el jefe Ma de la guardia de los bandidos del monte Sandman, a quien usted me envió a buscar». Chu Xiu lo miró. «Entonces eres tú, debes ser alguien inteligente. Después de leer mi carta, ya deberías entender la situación. Si me matas, a lo sumo obtendrás unos cuantos miles de tales. Pero si no lo haces, obtendrás el cargamento de mineral refinado que te prometí, suficiente para renovar todas tus armas. Dime, ¿no es obvia la elección?». Ma Kuo lo observó en silencio, evaluándolo. Mientras tanto, en la mente de Chu Xiu, un pensamiento daba vueltas. La segunda señora realmente era despiadada. Ni siquiera con alguien como él, un hijo ilegítimo sin muchas posibilidades de heredar. Mostraba clemencia. Desde que Yue sugirió tomar el camino secundario, supo que habían sobornado a bandidos para que hicieran el trabajo sucio. Pero si ella podía usar bandidos, entonces, él también. Ma Kuo lo observó fijamente. «¿De verdad no me estás engañando?», preguntó. «Ese mineral es importante para tu familia. ¿Y estás dispuesto a entregarlo?». Chu Xiu no dudó. «Hay gente en mi familia que quiere matarme. ¿Por qué debería preocuparme por sus recursos?». Sacó una orden oficial y se la entregó. «Con esto, puedes conseguir un lote de mineral a bajo precio. Pero debes hacerlo rápido, mientras yo siga siendo el encargado». Ma Kuo lo miró en silencio unos segundos y luego habló. «Ustedes, los de las grandes familias, siempre están llenos de problemas absurdos. Pero tú eres bastante directo y decidido». Su sonrisa se volvió amplia. «Si vuelves a tener un trato así, búscame. Soy bastante eficiente matando. Y contigo, podría hacer un precio especial». Se marchó. Sin mirar atrás, Chu Xiu lo observó irse. Ma Kuo en realidad era alguien conocido como Qilian, un bandido con verdadera herencia marcial. Gao Bei tuvo suerte, encontró a alguien mucho más valioso de lo esperado, pensó. Luego, su mirada se deslizó hacia el carruaje. Ahí estaba Yue, con la cortina apenas entreabierta. Sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Qué acaba de pasar? En su mente, todo se rompía. Chu Xiu no era un inútil. Entonces, ¿cómo había herido fácilmente a un líder de los bandidos? ¿Y por qué el otro grupo terminó ayudándolo? Chu Xiu regresó al carruaje como si nada hubiera pasado. Al verlo, Yue fingió de inmediato. Sus ojos se humedecieron. «Joven maestro, ¿los bandidos se fueron?». Su voz temblaba. «Estamos a salvo». Chu Xiu sonrió. «Claro, ya está todo resuelto». Pero en su mente, solo había burla. «Aún así, ella sigue actuando». Se inclinó ligeramente y con suavidad, le levantó el mentón. «Dime». Su voz fue baja. «¿Estás decepcionada porque no morí?». Yue lo miró, fingiendo confusión. «Joven maestro, bromea. Que los bandidos se hayan ido es algo bueno. ¿Cómo podría estar decepcionada? Solo soy una criada». En el siguiente instante, Chu Xiu la sujetó del cuello con fuerza. «¿De verdad crees que soy un tonto?». Sus ojos eran completamente fríos. «Dime, ¿cuánto pagó mi querida segunda madre para contratar a esos bandidos?». Yue comenzó a asfixiarse. Yo lo diré». 10.000 lian de plata». Chu Xiu la soltó. «Vaya», dijo con indiferencia. «Qué generosa». «Dime, ¿tanto me odia?». Yue tembló, pero sabía que no podía ocultarlo más. «La segunda señora dijo que usted era demasiado terco y que al ponerse del lado de la primera dama, arruinaría sus planes. Además, recientemente obtuvo el apoyo del cuarto joven maestro.
así que decidió eliminar el problema de raíz. Chu Xiu guardó silencio y sus ojos se oscurecieron. La familia Chu no era simple. El patriarca, Chu Song-Wang, tenía 3 esposas y 4 hijos. Chu Kai, el hijo mayor de la primera dama, Chu Xion, el tercer hijo de la segunda dama, Chu Sang, el cuarto hijo de la tercera dama, y él, Chu Xiu, el segundo hijo, nacido de una concubina ya fallecida. En la historia original, su destino estaba prácticamente sellado. Con pocas posibilidades de heredar, eligió apoyar al hijo mayor creyendo que tenía mejores posibilidades de ganar. Pero fue un error. La primera dama y Chu Kai nunca lo tomaron en serio, e incluso cuando su tercer hermano lo incriminó, no le tendieron la mano. Chu Xiu era muy parecido a él mismo en su vida pasada, débil y sin artimañas. Por eso abandonó la lucha para convertirse en el jefe de la familia desde temprano. Pero ahora, todo era distinto, dado que se había convertido en él y conocía bien la trama del juego. Iba a competir por la posición de heredero de la familia. Chu Xiu miró nuevamente a Yue. Su expresión volvió a ser fría. Dime, su voz fue firme. ¿Tienes alguna prueba de que la segunda dama conspiró con los bandidos? Yue temblaba. La segunda dama envió a sus hombres de confianza a contactar a los bandidos. Ellos recibieron el dinero y cumplieron el encargo sin hacer preguntas. Sin dejar pruebas, se aferró a su ropa. Joven amo, ya le dije todo. Por favor, perdóneme la vida. Chu Xiu la miró en silencio. Luego, su voz fue tranquila. No mato mujeres. Yue se quedó congelada, sus lágrimas se detuvieron y un rastro de alivio apareció en su rostro. Sobreviví, pensó. Pero en el siguiente instante, un destello cruzó el aire y su expresión se quedó fija. Para siempre, su cuerpo cayó. Sin vida, Chu Xiu habló con un tono indiferente. Mentí. ¿Cómo pudiste creerlo? La miró por última vez. Eras una espía demasiado ingenua. 7 días después, en la provincia de Tongzhou, distrito Wei, frente a la residencia de la familia Chu, Chu Xiu finalmente había llegado. Frente a él, apareció una mujer elegante, imponente, la segunda dama, acompañada de algunas sirvientas. Ella era la hija única de Ding Kaisan, el dueño de un famoso gimnasio marcial, conocido como la Mano de Hierro. Era una mujer tan bella como despiadada. Hace más de 20 años, su padre había consolidado su posición al casarse con ella. Chu Xiu sonrió, una sonrisa perfectamente fingida. Saludos a la segunda madre, se inclinó ligeramente. Ha pasado un año, pero parece que cada vez está más joven. La segunda dama lo observó en silencio. Como regresó con vida, su mente comenzó a girar. Yue falló, su mirada se volvió más profunda. ¿Dónde está Yue?, preguntó con aparente calma. Chu Xiu suspiró levemente, su constitución era demasiado débil, su tono era despreocupado. Murió por accidente, jugamos un poco, y no resistió. ¿Por qué no me asignas a alguien más? Segunda madre, la segunda dama lo miró con desprecio, pero por dentro, dudaba. Murió. ¿De verdad? Si era así, entonces el ataque de los bandidos falló completamente. ¿Sabe todo, o no?, se preguntó. Además, hay algo extraño en él. Parece una persona totalmente diferente. Antes, ni siquiera se atrevía a hablarme así. Se giró, dándole la espalda. Ya que has regresado, entra. Tu padre y los demás están esperando. Chu Xiu entró al salón principal. Uno por uno, saludó. Padre, abuelos, primera madre, segunda madre, tercera madre. En el centro, se encontraba el patriarca, Chu Song-Wang, un hombre que había empezado desde cero, y en apenas 20 años había levantado a la familia Chu, hasta convertirla en una de las 3 más poderosas de toda la provincia de Tongzhou, incluso superando a familias con siglos de historia como los Li. Su presencia era imponente, su fuerza era innata, había superado el refinamiento corporal y la condensación de sangre. Su energía, su sangre y sus huesos estaban perfectamente integradas en su interior. Por eso, a pesar de tener más de 50 años, parecía mucho más joven. Pero, también había un problema. Durante más de 20 años, no había logrado avanzar más. Y por eso, había dejado de lado los asuntos familiares, incluso a sus propios hijos. Todo por el cultivo. Chu Xiu tomó asiento. Mientras su padre hablaba, él simplemente escuchaba. La familia llegó a Tongzhou hace más de 20 años. La voz de Chu Song-Wang era firme, y ahora, estamos completamente establecidos. Ustedes, mis hijos, ya han crecido. Es momento de decidir quién será el heredero de la familia Chu. La primera dama habló. Su tono era directo. ¿Qué hay que discutir? Chu Kai es el hijo mayor legítimo, y también el más fuerte. Por supuesto, debe ser el heredero. La segunda dama sonrió levemente. Hermana mayor, eso no es correcto. Esto no es la familia imperial. Estas decisiones las toma el señor. No es así. Tercera hermana, la tercera dama habló. Su tono era tranquilo.
Yo soy solo una mujer sencilla, no entiendo estos asuntos. Lo que decida nuestro esposo será lo correcto. Chu Song Wan miró a todos con calma, sé que cada uno tiene sus propios planes. Así que lo haremos simple. Cada uno de mis hijos ya controla una parte de los negocios familiares. En el plazo de un año, quien logre el mayor progreso, será el heredero de la familia Chu. ¿Alguna objeción? La segunda dama asintió sin dudar. Estoy de acuerdo. La tercera dama hizo lo mismo. También lo apoyo. Chu Xiu permaneció en silencio, pero en su mente, todo era claro. Los ancianos, aunque ostentaban ese título, no se atrevían a contradecir a su padre. Su mirada se movió lentamente por la sala, analizando. Chu Kai, el hijo mayor, era arrogante al igual que su madre. No respetaban a nadie, ni siquiera a Chu Song Wan. Y eso, solo hacía que el patriarca los detestara más. La segunda dama era astuta y despiadada, obsesionada con el puesto de heredero, pero su hijo, Chu Zeng, no sabía ocultar sus defectos. La tercera dama era la más inteligente, porque no parecía competir, pero precisamente por eso, se había ganado el favor del patriarca. Y su hijo, Chu Sang, era el más querido por su padre. Interesante, Chu Xiu entrecerró los ojos. Mi padre habla de elegir heredero, pero en realidad, no parece darle importancia. Entonces, la primera dama habló. Su tono era firme, no estoy de acuerdo. Esta es una familia de artes marciales. El heredero debe ser el más fuerte. Luego, giró hacia Chu Xiu. ¿No crees que es así?, le preguntó. Sus ojos brillaban con intención. Está de mi lado. Si se opone, será un empate. Y ni siquiera Chu Song Wan podría inclinar la balanza de forma tan evidente. El ambiente se tensó. Pero entonces, Chu Xiu se levantó. Sin prisa. Padre tiene sus razones. Su voz fue tranquila, como su hijo. No tengo ninguna objeción. El silencio fue total. La primera dama se quedó inmóvil. ¿Se atreve a desafiarme? Su expresión se endureció. La segunda dama también se sorprendió. Sus ojos se estrecharon. Después de todo lo que pasó, ¿está de mi lado? La duda apareció en su mente. Chu Kai habló con fuerza. ¿Sabes lo que estás diciendo? Su mirada era agresiva. Te daré otra oportunidad. Repítelo. Chu Xiu lo miró sin cambiar su expresión. ¿Qué pasa, hermano mayor? ¿Quieres que desobedezca las palabras de mi padre? Aún no eres el líder de la familia, y ya quieres controlar a los demás. Si algún día llegas a hacerlo, los demás tendremos que salir a mendigar. Chu Kai apretó los dientes. Estaba a punto de estallar. Chu Song Wan golpeó el reposabrazos de su silla. Suficiente, aún no estoy muerto. Este asunto ya está decidido. No permitiré más discusiones. Chu Xiu dio un paso al frente, e hizo un saludo marcial respetuosamente, ya que padre ha establecido las reglas. Quisiera hacer una petición. El área minera que administro es demasiado pequeña. No hay forma de progresar así. Padre, no creo que usted sea imparcial, ¿verdad? El ambiente cambió. Chu Song Wan entrecerró los ojos. Este chico ha desarrollado ambición, pensó. Las tres damas también reaccionaron. ¿Quiere competir?, se preguntaron. De repente, el gran mayordomo, Liu, habló. La zona minera también es parte del negocio familiar. Miró a Chu Xiu con severidad. Segundo joven maestro, ¿por qué no deja de ser tan codicioso? Chu Xiu lo miró, y luego, le hizo una señal con la mano. Por favor ven, tengo algo que decirte. Liu frunció el ceño y caminó hacia él. Si tiene algo que decir, dígalo directamente, ¿o acaso teme que por estar lejos no lo escuche? Chu Xiu no respondió. En el siguiente instante, su puño impactó directamente en su estómago. El mayordomo escupió sangre y cayó al suelo. Antes de que alguien reaccionara, Chu Xiu le dio una patada en la espalda. El salón entero quedó en shock. La segunda dama abrió ligeramente los ojos. Se volvió loco. Chu Song Wan se levantó y golpeó una mesa. Detente. Su voz era firme. ¿Qué crees que estás haciendo? Atacar en público. ¿Acaso ya no me respetas como tu padre? Chu Xiu no retrocedió. Padre. Su voz volvió a ser calmada. Por favor, cálmese. Solo fue un momento de falta de control. Pero, un sirviente que interrumpe cuando su amo habla. Es algo serio. En poco más de un año, las reglas de la familia parecen haberse debilitado. Usted es demasiado bondadoso. Miró al mayordomo caído. Si alguien así estuviera en la zona minera que administro, ya habría pagado las consecuencias. Su tono fue frío. Padre puede ser misericordioso, pero yo no lo soy. Chu Song Wan lo observó. Pensativo, tiene razón. El mayordomo, aunque sea pariente de la primera dama, no deja de ser un sirviente. Parece que al estar tanto tiempo en reclusión, he permitido que estos sirvientes se vuelvan insolentes. Olvídalo, dijo finalmente, pero recuerda esto. Estás en la residencia de la familia Chu, no en la zona minera. Serás multado con 3 meses de sueldo para cubrir la recuperación del mayordomo.
Chuxiu inclinó la cabeza. Entendido, obedeceré. Pero no terminó ahí, su voz fue directa. No puedo seguir gestionando solo una mina tan pequeña, si ese es mi único negocio. ¿Qué sentido tiene que participe en la sucesión? Chu Songhuang guardó silencio, pensando, aunque no tenía intención de darle el liderazgo a Chuxiu, tampoco podía mostrarse injusto frente a todos. La primera dama intervino. ¿De verdad vas a dejar pasar esto? Golpeó a alguien en público. Y claramente no te respeta. Chu Songhuang la miró. ¿Qué más quieres? Su voz se volvió pesada. ¿Que entregue la vida de mi hijo para compensar a un sirviente? Ya dije que el asunto termina aquí. Cuando la caravana que fue al reino Yan regrese, miró a Chuxiu. Te encargarás de ella. Chuxiu inclinó la cabeza. Gracias, padre. Pero en su mente, una sonrisa fría apareció. La primera dama y su hijo son unos tontos. Ella venía de un gran clan, pero no sabía su lugar, siempre enfrentándose directamente a su padre. Y Chu Kai, peor aún, 7 u 8 años mayor. Y aún así, compitiendo con sus hermanos menores, sin estrategia, sin visión. Era un desperdicio. Chu Songhuang se levantó. El asunto está decidido. Su voz fue firme. Pueden retirarse. Uno a uno, todos abandonaron el salón. Pero mientras caminaba, la segunda dama entrecerró los ojos. Antes, pensaba que mis enemigos eran la primera dama y Chu Kai, pero no esperaba que Chuxiu cambiara tanto en solo un año. En su residencia, Chu Zhen fruncía el ceño. Madre, su voz tenía dudas. Si enviaste gente a deshacerte de él, ¿por qué sigue vivo? La segunda dama suspiró. Fue un error de cálculo. ¿Quién hubiera imaginado que después de un año en la zona minera cambiaría tanto? Pero no importa si se atreve a enfrentarse a su padre en público. Es prácticamente un loco, y la familia Chu nunca permitirá que un loco herede el liderazgo. Chu Kai tiene grandes aspiraciones pero poco talento, y Chu San tiene solo unos 10 años, por lo que es demasiado joven. Solo tú eres el ideal. Chu Zhen asintió, pero luego recordó algo. Madre, la caravana que le asignaron está bajo control de nuestra gente. Podemos ponerle obstáculos. La segunda dama sonrió. No te preocupes. Esas personas me costaron una fortuna. Su tono fue firme. Me aseguraré de que aunque Chuxiu reciba la caravana, no pueda dar una sola orden. Mientras tanto, en la farmacia de la familia Chu, Chuxiu llegó junto a Gao Bei. El ambiente era tranquilo. Gao Bei habló en voz baja. Joven amo. Según las reglas anteriores, sus recursos de cultivo siempre los recogía el primer joven maestro. Dudó un momento. ¿Cree que se los entregarán? Chuxiu no se detuvo. Lo recuerdo. Su tono fue calmado. Pero esas eran las reglas de antes. Ahora algunas reglas deben cambiar. Entraron. El mayordomo Zhou los miró sorprendido. Segundo joven maestro. Es raro verlo por aquí. ¿A qué se debe su visita? Gao Bei dio un paso al frente. El joven maestro viene a recoger sus recursos de cultivo de este año. El mayordomo Zhou habló con expresión despreocupada. ¿Se están burlando de mí?, preguntó. Sus recursos de cultivo siempre los recoge el primer joven maestro. ¿Por qué me los pides? Chuxiu lo miró con frialdad. Dime, ¿quién te dio la orden de entregarle mis recursos al primer joven maestro? ¿Lo hice yo, o mi padre? El mayordomo Zhou frunció el ceño. Si no está satisfecho, puede ir directamente a reclamárselos al primer joven maestro. ¿O cree que puede desquitarse conmigo? Chuxiu sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era oscura, y estaba a punto de actuar. Pero antes de que pudiera hacerlo, una bofetada resonó. Un hombre apareció, y sin dudar, golpeó al mayordomo Zhou. ¿Cómo te atreves a hablarle así al segundo joven maestro? Su voz fue severa. ¿Olvidaste la jerarquía? Zhou se quedó en shock. Intentó hablar, pero el hombre lo interrumpió. Cállate. Su tono no admitía réplica. No te corresponde hablar aquí. Luego, se giró hacia Chuxiu, y su actitud cambió por completo. Segundo joven maestro. Hizo una leve reverencia. Disculpe la ignorancia de mi subordinado. Sus recursos de cultivo están intactos. Nadie los ha tocado. Además, he preparado un frasco de píldoras de coagulación de sangre. Se lo enviaré de inmediato. Chuxiu lo miró sin emoción. Que no vuelva a ocurrir. Se dio la vuelta, y se marchó. Solo cuando desapareció, el ambiente se relajó. Zhou se levantó con dificultad. Mayordomo en jefe, ¿por qué me golpeaste? ¿Y por qué fuiste tan respetuoso con él? El hombre lo miró con seriedad. Te salvé, si no lo hacía. Ahora estarías en problemas mucho más graves. Chuxiu dejó medio muerto al gran mayordomo Liu. Zhou abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? Es verdad, el hombre asintió. A partir de ahora, trátalo con más respeto que a los demás. Él ya no es el segundo joven maestro de antes. Mientras tanto, en la residencia de Chuxiu, Gao Bei no podía ocultar su emoción.
joven amo. Eso fue impresionante. El gran mayordomo de la farmacia fue completamente respetuoso con usted. Chuxiu se sentó con calma. No fue respeto, fue miedo. En este mundo la bondad y la maldad son dos caras de la misma moneda. Si no puedes ser tan bueno como para que todos te respeten, entonces solo queda una opción: ser lo suficientemente despiadado para que todos te teman. Gao Bei sonrió con torpeza. No lo entiendo. Chuxiu lo miró de reojo. Claro que no, su voz fue tranquila. Si lo entendieras ya habrías ascendido hace tiempo. Consigue postes de madera y colócalos en el patio. Voy a practicar el sable. El camino de las artes marciales no era solo talento, no era solo perseverancia, ni siquiera oportunidades, era la combinación de todo. Su talento era mediocre, su comprensión desconocida, y aunque había oportunidades, requería fuerza para tomarlas. Por ahora solo tenía una opción: esforzarse. Había obtenido recursos: 2 paquetes mensuales de polvo para reforzar el ki, y además, 30 píldoras de coagulación de sangre al año, de las cuales 10 eran de calidad superior. Ese viejo sí sabe hacer las cosas, pensó. El polvo fortalecía el ki y el cuerpo, aceleraba el cultivo, y era perfecto para su técnica innata. Las técnicas taoístas eran equilibradas, pacíficas. Cuanto más se cultivaban, más abundante se volvía la energía vital. En ese aspecto, superaban a muchas otras. Comenzó a meditar. La noche pasó en silencio. Al amanecer, sus ojos se abrieron. Una energía invisible fluía en su interior. Los 8 meridianos estaban conectados, los canales extraordinarios fluían sin obstrucciones con el ki innato. Chuxiu exhaló lentamente. Buen progreso, pero no era suficiente. Salió al campo de entrenamiento. Frente a él, los postes de madera ya estaban colocados. Mi técnica de dragón verde en la manga ya ha llegado a la forma del sable, pensó, pero no a la intención. Así que debo practicar más los cortes básicos. Levantó el sable y comenzó, un corte, otro y otro. Los postes se iban desgastando, uno tras otro. Su movimiento era cada vez más preciso. En ese momento, Gao Bei llegó con una taza de té. Joven amo, he escuchado algo. El capataz y los líderes de la caravana son gente de la segunda dama, y están diciendo que cuando la caravana regrese le darán una lección de humildad. Chuxiu giró ligeramente la cabeza. Lo están diciendo abiertamente. Gao Bei asintió. Sí, fue una sirvienta de la segunda dama quien empezó el rumor. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Chuxiu. Perfecto, pensó, esa madre e hijo ni siquiera me toman en cuenta. Qué lástima. Una persona desobediente no es diferente a un muerto. Se giró hacia Gao Bei. Mañana temprano vamos a la montaña Sandman a ver a Ma Kuo. Gao Bei se sobresaltó. Otra vez, Chuxiu lo miró con calma. ¿A qué le temes? Los bandidos no comen gente. Además, él será nuestra mayor ayuda. Al día siguiente, se encontraron con Ma Kuo. Chuxiu no perdió el tiempo. Tengo algo importante que discutir. Miró a los hombres alrededor. Pero, preferiría hablar en privado. Ma Kuo negó con una sonrisa. No es necesario. Estos son mis hermanos. Hemos pasado vida y muerte juntos. No hay nada que ocultar. Chuxiu asintió. Entonces seré directo. Quiero hablar con la persona que está detrás de ti. Sé que no es un simple bandido. Ma Kuo frunció el ceño. ¿De qué tonterías hablas? Soy un bandido, con esta apariencia. ¿Qué más podría ser? Chuxiu lo miró fijamente. Ustedes no son simples bandidos. Son los remanentes de los 36 grandes forajidos del norte. El silencio fue absoluto. Y en el siguiente instante, Ma Kuo partió la mesa en dos. Atacó sin dudar. Pero Chuxiu ya estaba preparado. Retrocedió un paso. Y en el mismo movimiento, el dragón verde en la manga salió a relucir. En un instante, ya estaba frente a él. Levantó ligeramente la daga. Jefe Ma, cálmalos. Si quisiera usar esta información en tu contra, aunque este lugar no esté bajo control del Yan del Norte, con una sola orden de recompensa ya estarías muerto. Ma Kuo se detuvo. Sus ojos se estrecharon. ¿Cómo sabes quiénes somos? Chuxiu sonrió levemente. No lo sabía con certeza. Hasta ahora, sus técnicas son ortodoxas. Tienen una disciplina demasiado estricta para simples bandidos. Y además, escuché un nombre. Killian. Entre los 36 grandes forajidos del norte, solo hay una posibilidad. La caballería de hierro Killian. Ma Kuo sonrió. Parece que yo mismo me delaté. Chuxiu no respondió. Pero en su mente, todo encajaba. Lo que le había confirmado su identidad era básicamente la trama original. Hace décadas, el norte de Yan estaba sumido en el caos. Fue entonces cuando aparecieron los 36 grandes forajidos, como una tormenta, e incluso se atrevieron a saquear la corte imperial. Pero ese caos no duró para siempre.
el norte de Yan resurgió y, uniéndose con la gran secta de la ciudad de nieve errante, aplastaron a los forajidos. Sus líderes murieron, quedaron lisiados o desaparecieron. Desde entonces, dejaron de ser una amenaza, pero en la historia original, había un rumor. Los remanentes seguían vivos, y habían aparecido en el condado Wei. Chuxiu volvió al presente, miró a Ma Kuo. Entonces, ¿reconoces mi sinceridad? Ma Kuo lo observó fijamente. Habla claro. ¿Que quieres negociar realmente con el jefe? Puedes decírmelo a mí. Chuxiu habló con firmeza. Conozco el paradero del líder de la caballería de hierro, el rey celestial de cara roja. Pan Hu. Ma Kuo dio un paso adelante. ¿De verdad sabes dónde está nuestro líder? ¿O estás mintiendo? Chuxiu lo miró sin inmutarse. Cuando vea a la persona que está detrás de ti sabrán si digo la verdad. Y estando frente a él, no me atrevería a mentir. Ma Kuo lo observó durante varios segundos y luego se giró. Está bien, sígueme, mi jefe está en la montaña norte de Sandman. Nos tomará unos días llegar allí. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.